Buenas tardes, yo soy Pilar Cacho, nací en Ágreda, Soria y pertenezco a la Congregación de Misioneras Hijas del Calvario. He estado 40 años en África, Zimbabue, y ahora hace 4 años me destinaron aquí para coordinar la provincia de España, que tenemos 3 delegaciones que son Colombia, Brasil y Mozambique. Antes Zimbabue también era delegación, pertenecía a esta provincia, pero ahora ya es provincia porque ya hay 80 hermanas africanas, aunque todavía pues estamos ayudando a Zimbabue y son como nuestras hijas. Y ellas también dicen que somos las madres, pero ya es una provincia que depende directamente del gobierno general. Nuestras hermanas fueron en el 50 y empezaron a coger chicas jóvenes pronto y así estas 4 primeras las enviaron aquí para que hicieran el noviciado aquí hasta formar allá una casa de formación, porque para tener una casa de formación pues se necesita mucho, formadoras, medios y de todo. Pues como os decía, yo marché con ellas, ¿no? Con estas 4 hermanas africanas y la hermana Sales, éramos 6. Íbamos también con la delegada de Zimbabue, que entonces era Rodesia, estoy diciendo Zimbabue, pero entonces era Rodesia. Y lo pasamos muy bien, viajamos en avión, porque nuestras hermanas anteriores habían ido en barco, pero nosotras ya fuimos en avión. Cuando llegamos, porque a ver, nos estaban esperando pues muy entusiasmadas todas las hermanas, a las 4 primeras hermanas africanas que iban a ser, pues estaban esperándonos en Bulawayo. Allí nos hospedaron en el convento de las dominicas porque nosotras no teníamos casa en Bulawayo. Bulawayo es la ciudad más cercana a nuestra zona, que trabajamos en la diócesis de Hwange. Y de allí pues partimos para nuestra misión al día siguiente, que es Santa María, donde era pues como la sede de las hermanas hasta que se trasladó a Dete. Pero allá entonces pues estaba la Madre Superiora y allí estuvimos, porque había secundaria también, una escuela secundaria, estaban los hermanos maristas. Allí estuvimos yo estuve hasta el últimos de octubre, porque salimos el 10 de octubre del 1969, y allí estaría yo hasta últimos. A últimos de octubre me destinaron a Cana Mission, una misión donde iban también los sacerdotes del Yeme cuando llegaban de España, porque tenían allí como un cursillo para introducirles antes de ir a las misiones, para la introducción en África. Y siempre había muchos jóvenes de sacerdotes. En esa misión teníamos una escuela secundaria que la llevaban las hermanas y seglares, un hospital muy grande, que también la responsable era una hermana, y luego había un internado de chicas, y allí pasé 4 años. Yo entonces me encargaron de las chicas del internado, salía también a los poblados a ayudar a las jóvenes, a grupos de jóvenes a coser y a dar medicinas también con la enfermera que iba a los poblados cada 2 meses, con un padre que salíamos para ayudar a la gente de los poblados que no tenían acceso ni a clínicas ni a hospitales. Y mientras tanto, pues iba aprendiendo inglés, que me fue muy difícil. Y asistí a la escuela secundaria ya con los chiquitos de la escuela, y eso sí que fue difícil. Pero había una hermana nuestra que era la directora, Celia Roda, que ahora está en Colombia, porque cuando la guerra muchas hermanas se vinieron a España, algunas ya no volvieron. Pues ella me daba clases y me enseñó muy bien. Cuando la guerra estalló, casi todas las misiones nuestras, algunas se quemaron,
otras hubo que abandonarlas y aquí también se cerró. Y entonces, pues muchas hermanas se vinieron a España. Yo todavía pues era joven, las otras eran ya más mayores. Y yo, como había visto tanta necesidad en los poblados de enfermeras, porque la gente estaba sin atender, entonces pedí que si podía ir a estudiar enfermería. Y me enviaron a Harare, a la escuela de enfermeras. Bueno, primero tuve que perfeccionar el inglés, que una lengua cuesta mucho. Y allí estuve durante los años y hasta la independencia la pasé allí. Que la independencia fue una gozada, porque fue como pasar de lo oscuro a lo claro. No hubo, con todo lo que había habido antes, pero entonces fue todo tan suave y Mugabe en aquel entonces era como un sacerdote de predicar que todos aquí cabemos todos, que todo el mundo va a trabajar. Y de hecho, desde el 80 hasta el 95 hubo un crecimiento en el país extraordinario, porque se construyeron escuelas, se construyeron clínicas por todo el bosque, que antes solamente había 3 o 4 que habían hecho los misioneros, pero nada más. Así que hubo un desarrollo tremendo hasta el 95, que después pues fue bajando el país hasta ahora. La gente estaba en medio del fuego, ¿no? Por un lado estaban las guerrillas y por otro lado estaban los soldados. Pero eso es la vida en todas las partes. Y yo no me enteré mucho porque estaba en Harare. Vaya, no me enteré en el sentido de que... Sí que me enteré porque un tiempo lo pasé en Mutare, estudiando inglés, y las primeras bombas que cayeron de Mozambique aterrizaron allá en el patio donde estaba yo. Me destinaron al hospital de Nembusía, nada menos que hacerme cargo del hospital de Nembusía, que allí había una señora que había estado durante todo el tiempo de la guerrilla y hasta la independencia, había estado ella de encargada, bueno, lo que podía, pues abrir para las cosas más, para dar una pastilla, porque no podían hacer mucho más. Pero ella era la responsable y yo pues la verdad que tenía un poco de temor de ahora hacerme responsable. Incluso les dije a mis superiores, pero ¿por qué no me mandáis a otro hospital donde haya una hermana nuestra? Hasta que ya, ¿cómo voy a salir? Nada más salir de aquí me mandáis ahí. Pero ellas dijeron, no, tú puedes hacerlo. Y fue muy bueno, porque yo poco a poco, pues bueno, con esta señora era muy maja, la Maichiwara. Y, yo fui observando lo que hacían y me ayudó también mucho que tuve que ir a un hospital del distrito de Gokwe unos 6 meses, porque tuve que ir por las reglas del país, que cuando una vez que hacías matrona tenías que servir en un hospital del bosque. Y la encargada del hospital me había dicho, no, para ti no hay problema, tú como tenéis las misiones en los sitios rurales, pues ya vais allí, ya está, vas derecha a tu hospital. Pero a la hora que nos dieron los destinos allí en el hospital, cuando nos graduamos, me pusieron Gokwe, que es el hospital del distrito, y allí me enviaron. Y tuvieron que mediar el obispo, la superiora, para ver qué pasaba, porque habían dicho que me iban a enviar a nuestra clínica, hospital de misión, y ahora me mandaban al otro. Bueno, pues eso, no tuve otro remedio que ir. Y fue providencia de Dios, porque allí había médico, estuve con el médico, y allí veía que habiendo médico, pues que la gente también se moría, porque yo decía, Dios mío, yo voy a ser la encargada ahora, qué responsabilidad, nada más salir de esto, de la escuela, e irme qué responsabilidad, pero allí se me quitó el miedo, por eso te digo que, bien, Dios ayuda, y allí, pues luego con esta señora que era muy maja, la Maichiwara, pues yo fui observando, no cambié nada en el hospital hasta ya después que fuimos promoviendo
y haciendo cosas hasta que ya después vimos la necesidad tan grande que había de extender la maternidad, una unidad, y allí pues hicimos una maternidad para que estuvieran las madres más cómodas y de hecho pues asistíamos a todo el contorno, todas las clínicas que había alrededor venían a nosotras porque en las clínicas pues no había matrona, entonces las personas se venían al hospital de misión y siempre teníamos de 30 a 40 madres esperando. Porque teníamos un salón enorme donde las madres que ya en sus poblados cumplían los 36 o las 40 semanas, tenían miedo de que se pusiesen en parto y que dieran a luz en el camino. Entonces se venían a esperar al hospital y allí algunas pasaban 8 días, otras 10, pero ellas se las arreglaban, nosotras no hacíamos nada por ellas hasta que ya estaban de parto, ¿no? Tenían un salón enorme, tenían una esterilla en el suelo, luego preparamos una cocina fuera en la explanada, porque allí hay mucho campo, una cocina enorme con unos fuegos que cada una con leña allí se cocinaba, y luego como un storroom, un sitio para dejar los cacharros, y allí estaban felices. Durante el día, todo el día se lo pasaban por el yard, por el escampado, como la esplanada, ¿sabes? Y felices. Después la maternidad se componía antes del parto, que era una habitación para observarlas cuando ya se ponían de parto, después el partitorio, y luego una sala donde iban los niños con las madres, y luego también teníamos otra extensión donde ya se vacunaban y se fue agrandando, y eso es una de las cosas también muy buenas, que trabajamos muchísimo para hacer las clínicas de los niños en todo alrededor y el contorno. Y salíamos a 3 sitios todos los meses, cada semana a un sitio, 3 veces al mes, salíamos a distintos poblados y vacunábamos a todos los niños. Cuando estuve en Embusía éramos solo esta enfermera que te digo y yo, pero poco a poco fuimos pidiendo porque ya no podíamos con el trabajo, ¿no? Y al final ya nos concedieron del distrito y el gobierno nos dio muchas enfermeras. Claro, entonces no había sitio, no había casas. Tuvimos que edificar y 6 casas hicieron Manos Unidas. Las comunidades de los poblados tenían mujeres como asociaciones que ayudaban a las mujeres que se ponían de parto, ¿no? Pues entonces a esas las instruimos sobre todo en la higiene. Y luego también la higiene en las casas. Y de vez en cuando teníamos competiciones, íbamos por los poblados a hacer competiciones, a ver cuál tenía la casa más limpia, y todas encantadísimas, y luego pues les dábamos cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosita pues bueno, que la apreciaban muchísimo, pues cualquier regalo para estimularlas a que cada una lo tuviera más limpio posible. Y eso hizo muchísimo también. ¡Wow! Estas mujeres trabajaron muchísimo. Venían a nosotras para recibir las instrucciones, venían al hospital. Después nosotros íbamos a los poblados. Y ahora ya están más adelantados toda la cosa, más sofisticado, pero todavía recuerdan los tiempos aquello y todo lo que les ayudamos, sobre todo en lo básico, ¿no? Y cuando no teníamos medicinas, en la última misión que estuve yo, pues nos arreglábamos con las hierbas naturales. Ajá. Sí, sí, para la malaria, pues dábamos una receta de una hierba que hay allí, de una hierba que se cría allá en el campo, pero eso con unos resultados muy buenos. Sí, porque hay un libro, sacaron un libro que últimamente se pasó muy mal, no había ni medicinas ni de nada.
Entonces la gente tuvo que espabilarse así. Iba al hospital, teníamos la reunión con las enfermeras, nos daban el reporte de por la noche, y ya hacíamos la gira a ver a los enfermos que estaban internos y después a los externos, que siempre teníamos colas y colas, hasta la hora de la comida. A la hora de la comida me iba a comer, y nuestra casita estaba en la explanada del hospital, así al fondo, y teníamos donde comíamos, el comedor, unas vidrieras enormes, y allí mientras estabas comiendo veías a la gente, ¿no? Veías a la gente pasar para aquí y para allá. Pues yo enseguida estaba comiendo y ya me venían a llamar. Así que pom, pom, pom. Enseguida terminaba de comer y ya, deprisa. Luego por la tarde terminábamos a las 5, pues a veces teníamos reuniones, otras veces no. Pues también teníamos nuestros rezos en comunidad. Y luego pues cenábamos y la recreación con las hermanas. Los domingos teníamos las 3 comunidades juntas, cenábamos. Cada domingo cenábamos en una casa. Un domingo en la casa de los hermanos, un domingo en casa de las hermanas, otro domingo en casa de los sacerdotes, y después por recreación. Teníamos una vida muy bonita en comunidad, y eso hizo que pues nos amábamos como los cristianos, ¿sí? Esa experiencia que tuve yo en esa misión fue extraordinaria. Poco a poco fuimos agrandando el hospital, hicimos la maternidad, pues hicimos también, dejamos una unidad para prematuros, porque a veces venían niños prematuros. Y había una niña que nació con 600 gramos, pero estaba muy sana, o sea, se le veía muy fuerte así. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a tratar a ver si la sacamos adelante, porque normalmente las llevábamos al hospital del distrito o a otro hospital de otra iglesia, los bautistas, que tenían médico y tenían más facilidades, pero esta vez dijimos, bueno, pues vamos a ver, porque la madre también era muy consciente de su hija y escuchaba mucho. Entonces dijimos, pues esta madre, instruyéndola, además que la madre no quería que la sacáramos de allí. Dijimos, bueno, pues vamos a tratar. Y salió la niña, Chipo, que Chipo es regalo en nuestra lengua, regalo. Chipo es en la lengua de ellos, que es Shona. Y esta Chipo, pues creció preciosa esta niña, que nadie se lo creía que con 600 gramos la hubiésemos sacado. Teníamos en esa unidad que te digo para prematuros, que la madre general, nuestra madre general, cuando vino de visita se rió, era Gloria Campomar, bien, y yo estaba entusiasmadísima. Mira lo que nos han regalado del distrito, nos habían dado, que dieron a todos los hospitales, a veces pues de Naciones Unidas o por ahí. Mira, unas cajas eran para los sitios rurales, claro, era una cajita de plástico blanca, preciosa. Luego tenía así, para poner el goteo, un cacharrito de hierro, que podías poner el goteo. Luego tenía como un termómetro para regular la temperatura. Y tenía una tapa, la abrías, y allí encima se ponía el niño. Podías poner una mantita, y tenía una rejilla, y debajo tenía como un cajoncito, y en el cajoncito metías la bolsa caliente de agua, fíjate, y así se calentaba, y así esta niña salió, y fue como un milagro. Después esta niña creció y estaba muy agradecida. Eso fue una de las cosas también que fue muy bonito, y la madre quedó muy, bueno, y toda la familia, y todo el mundo. Yo la conducía, porque al principio no teníamos conductor, hasta que un chico que trabajaba en el hospital pues fue a aprender, y hasta que obtuvo el permiso, pues yo conducía la ambulancia. Y una noche, como que éramos pocas en el hospital, pues para que solo se quedara, porque solo había una enfermera de noche,
Pues por no llevármela me marché con una señora que vino del poblado con el niño atravesado, y eso no podía hacer nada yo porque hay que abrirles y hacerles cesárea. Entonces me tuve que marchar con ella sola y con la ambuya, con la madre de ella. Y además que teníamos poquísima gasolina y yo iba rezando, era el día de la Virgen del Pilar, bueno, teníamos que subir un monte enorme, y subimos y llegamos con bien y todo fue bien. Eso fue una experiencia para mí que se quedó, bueno, pues eso. Todo el contorno hicimos unos meses de preparación para toda la gente que estaba minusválida, otros que no veían bien, todos otros que tenían necesidad de dentista, porque allí no hay ni especialidades ni nada, ¿no? Entonces se les preparó para que viniesen a la escuela secundaria de allí, de la misión donde residíamos, porque iban a venir todas las especialidades para ver a la gente. Y se hizo un programa precioso. Todo el mundo de los poblados vino, cada uno sabía dónde tenía que ir, en las clases que tenía que ir, porque vinieron los médicos también con medicamentos, y fue una experiencia preciosa. Sí, sí, y una experiencia inolvidable que tengo, pues es de una chica que era muy lista. Se graduó y estaba trabajando en el mejor hospital, que es en Ndruflemi, allí en Harare. Y pues no sé, por problemas o por estrés, se puso un poco loca. Y se vino, era de la parte de la misión donde estaba yo, de Nembusía, y se vino desnuda en el autobús, fíjate cómo estaría. Bueno, sus padres, cuando una persona, en el contexto africano, cuando una persona así, lo conectan enseguida con espíritus y con cosas, y no quieren que la gente se entere, entonces se resistieron muchísimo a manifestar que ella estaba enferma, ¿no? Y la guardaban, y yo le decía a la madre, pero no, traerla porque la tenemos que llevar al distrito, donde hay médico para que la miren y le den medicina. Pues nada, estuvieron reacios a eso. Y por la noche se les escapaba, venía por el hospital y venía a la casa nuestra, pegaba por allí por las ventanas. ¿Dónde está la que está encargada de este hospital durmiendo? Y los pacientes por ahí. Y bueno, así, gritando, ¿no? Una vez se nos metió en el baño nuestro, nos tiró toda la ropa por la ventana. Bueno, cosas así de desastre. Hasta que los familiares ya se convencieron que había que llevarla al médico, ¿no? La llevamos en nuestra ambulancia allí al distrito y le pusieron, bueno, la trasladaron a Harare porque era un caso, era un caso muy agudo. ¿Y cuál fue mi sorpresa en estas reuniones que hicimos, en lo que te estaba contando de aquel proyecto que hicimos de que había especialistas de todas las partes, que vinieron especialistas de todas las partes para que viesen a los enfermos? Pues esta enfermera vino, era ahora la encargada de psiquiatría en Harare, fíjate, y vino a saludarme, dice, yo no te conozco mucho, pero he oído. El obispo Floro, porque para entonces ya era otra diócesis aquello, pidió que fuese una enfermera allí, porque era una clínica del gobierno y querían que una religiosa que fuese allí. Y allí fui yo, a Tongwe. La secundaria la llevaba ya una religiosa, también nuestra, y allí estuve en Tongwe, una misión preciosa pero muy alejada. Era preciosa en cuanto a las vistas, pero ni teníamos luz y el agua muy escasa.
Entonces yo procuré que hubiese agua, ¿no? Que me costó muchísimo hasta que pudimos, de hecho, los pozos se terminaron cuando ya me habían mandado aquí a mí. Me mandaron aquí solo estuve 3 años allí y me mandaron aquí a España para ser provincial, para coordinar la provincia de España. Entonces, los pozos estaban todavía sin terminar, pero los terminaron, gracias a Dios, y estuvieron muy agradecidos. Lo mismo en la clínica que en la misión, porque en la misión teníamos un pozo que necesitaba gasolina y a veces no había gasolina. Estos que proyectamos después pues eran de mano y así pues mucho mejor porque no se necesita ni gasolina ni luz ni nada, porque la luz la tenían programada desde hacía mucho tiempo que iba a llegar. De hecho estaban los transformadores y todo, pero me fui sin haber luz. Solamente al año siguiente ya tienen luz ahora. Yo fui pensando que iba a enseñar muchas cosas, pero la gente es la que me ha enseñado a mí, sobre todo a paciencia, a comprensión, a acogida, a muchas cosas. La alegría de estar ya allí, la acogida de las hermanas y sobre todo la acogida de la gente después en la misión, porque la gente es muy acogedora y muy familiar. Y eso que tenemos que aprender mucho aquí, porque también me ha extrañado muchísimo cuando he vuelto aquí a España, que dices adiós o dices hola y nadie te contesta. Y ahora cada vez menos, porque con el móvil o con cada una con su cacharrito, pues no nos necesitamos. Y es una pena que estemos perdiendo tantos valores humanos, con lo bonito que es eso, la amistad, el relacionarse uno con otro, ¿no? Pues eso lo aprecié yo muchísimo. La acogida, los sufridos que son la gente, son sufridísimos. Las mujeres en el partitorio, poquísimas gritan, ¿eh? Aquí en España. Sí, sí, sí. Y sin inyección y sin nada, ¿no? Allí con unos medios muy naturales, pero eso, muy, muy sufridas. Pues África es rica, África es hermosa, África pues es fuego. Y el que va a África pues se le queda grabada en el corazón, ¿no? Todo me venía bien, la cosa es que hubiese. Pero una cosa que me encantaba era, porque allí plantan los cacahuetes, ¿eh? Y los cacahuetes cuando los muelen, pues se hace como una pasta así, que parece como el turrón de Gijona, así. Pues eso, lo mezclan con arroz para las fiestas y está buenísimo. Y también machacata, porque lo preparan con arroz y con maíz, ese dobi que decimos, machacata para las bodas, sobre todo para las bodas lo hacen. La gente que va a África solo van a los sitios de turismo, entonces se quedan solamente pues, sin entrar en África, en lo que es la gente, ¿no? Es muy distinto ir a los safaris y a ver los elefantes y a ver Victoria Falls, que está muy bien, pero luego sacan unas conclusiones que eso no es África.